Bien, hola, espero que se encuentren bien. Otra vez vuelvo aquí haciendo videos. ¿Se acuerdan que subí un video de tensiones de física? Pues bueno, vamos a dejar a un lado a la física y vamos a agilizarnos un poco en el balance de materia, que cómo nos fastidia a nosotros los ingenieros químicos, sobre todo, o químico, cualquiera que tenga ese tipo de especialidad. Bueno, en este aspecto nos encontramos en un tren de destilación. Y bueno, pues ahora sí que esto es un ejemplo de un libro de balance de materia de Heraclitus. Este es el libro. Y bueno, ahora sí que el ejemplo nos dice que este tren de separación de cuatro unidades ha sido diseñado para separar 1000 moles por hora de una alimentación de hidrocarburos que contiene 20% de metano, 25 de etano, 40 de butano y el resto es... Ah, no, el 40 de propano, perdón, y el resto es butano. Todos los porcentajes son en mol en 5 fracciones. Con las composiciones en porcentaje en mol, calcular los flujos de todas las corrientes en el proceso, suponiendo que la recirculación a la unidad 1 es 50% de los fondos de la unidad 2. ¿A qué se refiere lo último? Que el 50% de la recirculación a la unidad 1 es lo que... ¿A qué se refiere esto? ¿A qué se refiere que la recirculación a la unidad 1 es 50% de los fondos de la unidad 2? Quiere decir que de esta corriente el proceso se va a dividir en dos. Es decir, por ejemplo, si entran 1000, acá va a haber 500 y acá también son 500. A eso se refiere. Entonces, vamos a ver. Si nosotros suponemos el flujo de 1000 moles por hora en el flujo 1, obviamente vamos a decir, bueno, lo tengo aquí, pero resulta ser que tengo muchas incógnitas. Es decir, tengo la incógnita en F11, F10, F7 y F4. O sea, supongamos que todo esto se comporta como un envolvente, ¿sí? Y pues todas las salidas son incógnitas, entonces prácticamente no podríamos resolver el problema de manera, digamos, externa. O sea, no podemos resolver todo el envolvente en sí. ¿Por qué razón? Bueno, en donde sí podemos resolver es en la cantidad de butano. En la cantidad de butano, bueno, supongamos que F1 son 1000 y conocemos la cantidad de butano entrante. Lo de F1 es igual a lo de F3, pero aquí se parte en dos y acá también se parte en dos. Entonces, no podríamos resolver el problema por ahí. Si nos vamos a la parte del propano, lo que entra pues se parte en dos acá, se parte en dos acá y acá para acabar la entra, al igual que en C2 y C1. Bueno, el caso es que sería un error poner como base de cálculo F1 igual a 1000 moles por hora. Entonces vamos a ponerlo en otra corriente. Vamos a suponer que vamos a resolver las unidades de arriba hacia abajo, es decir, vamos a comenzar a resolver el problema desde la unidad 5 y de ahí nos vamos a ir retrocediendo hasta resolver todo el balance de materia, ¿vale? Bueno, vamos a entrar aquí. Aquí ya tenemos nuestro sistema. Tenemos aquí F1, F1, F2, F3. Bueno, vamos a bajarnos hasta acá. F4, F5, F6. Vamos a bajarnos hasta acá. ¿Cuántos dejé? Son 6. También dejo 6 aquí. F7, F8, F9. Igual hasta acá. 3, 4, 5, 6. F10 y F11. Bueno, vamos a suponer esto. Aquí tenemos a la sustancia. Y es C1, C2, C3, C4. Bueno, esto mismo aplica para todo esto, que es aquí F11 C4, F10 C3 y C4, F9 C3 y C4 también, F8 C2, C3 y C4. Un momento, perdón, algo me está llamando.
Mil disculpas por lo que pasó, ahora sí que... Ay, realmente, bueno, mi perro estaba llorando y pues tuve que ayudarlo, ¿verdad? Pero bueno, ahora sí que siempre ayuden a los animales. Y no compren, adopten a los animales. Pero bueno, ¿en qué nos encontramos? Bueno, estamos pasando este diagrama a una tabla de corrientes. Entonces nos quedamos en F8, ahora vámonos a F7, F7 C1, C2 y C3. F6 es F6, F6. Viene siendo lo mismo, ya que en F7 lo que sale en F7 es lo que recircula en F6, que es C1, C2, C3. En F5 pues es lo que sale. Como es un divisor, el divisor divide. Entonces en F5 está entrando también C1, C2 y C3. En F4 está saliendo C1 y C2. En F3 está saliendo C2, C3, C4. En F2 es C1, C2 y C3. ¿Sí? Bueno, y pues en F1 pues ya saben qué onda, ¿no? Es C1, C2, C3 y C4. Para que todo esté igual lo voy a colocar así. Ay no. No. Aquí tenemos el porcentaje y la cantidad. Esto mismo va a aplicar a todo esto. A todos, sin excepción. Bueno, una vez que hicimos esto, ahora este problema está largo, así que si llego a hacer el video en 2 o 3 partes, pues no se preocupen. Ahora sí que voy a hacerlo de la manera más corta posible. Posiblemente agarre una segunda parte, pero bueno. Debido a que ya dijimos el por qué no podemos poner F1 igual a 1000 en este aspecto, vamos a colocar F1. Bueno, vamos a colocar los 1000 moles por hora. A separar, 1000 moles por hora a separar. Vamos a colocarlos en F5, ¿les parece? Para que... Bueno, aquí, bueno, no sé cómo lo vean ustedes, pero yo lo veo así en F5. Si yo coloco la corriente, bueno, si yo coloco los 1000 moles, pues puedo obtener a F6, a F7, puedo obtener las cantidades de C1, C2, C3, puedo obtener todo lo de aquí. Y de aquí me puedo ir hacia abajo y más fácil puedo obtener lo demás. No sé cómo lo vean ustedes. Ahora sí que ustedes podrán proponer otra corriente. Y pues en los comentarios me podrán escribir en YouTube qué corriente eligieron y pues su solución para ver si es cierto lo que hicieron, ¿vale? Bueno, pues ahora sí que vamos a darle a este problemita. Sabemos que F5 son 1000. 1000, aquí es el 100%, aquí es el total. Y bueno, como no sabemos qué porcentaje hay en F5, en los componentes de F5, F6 y F7 y en todos los demás, vamos a resolverlo de la siguiente manera. Entonces tenemos 1000 en F5. Como sabemos, el 50% del flujo que... Bueno, del flujo, el 50% del flujo que sale de F5 es F6. ¿Estamos? Eso quiere decir que el 50% de F5 va a ser F6, perdón. Este por punto 5 son 500. Y como recircula el 50% de F6, en F7, ¿cuánto creen que aparezca? Pues obviamente va a aparecer lo mismo que en F6. 500 también. Porque acuérdense que la suma de F5, que lo que sale de F5 o lo que entra al divisor, es igual a lo que sale. F5 es igual a F6 más F7. Bueno, entonces vamos a colocar aquí el total. Total. Ay, aquí no era acá abajo. Total. Vamos a escribir todo con mayúsculas. Total. Bueno. Aquí en F7 podemos ver que conocemos la composición de cada uno de
de los componentes. En C1 es 1, en C3 es 10 y pues el resto es C2, que es el 89%, y pues la suma total es 100. Entonces vamos a obtener la cantidad de cada uno de los componentes de mezcla. Bueno, de cada uno de los componentes de la mezcla. Entonces sería los 500, que es el flujo másico, por el porcentaje del componente puro entre el porcentaje de la mezcla. Y obtenemos el total, bueno, la cantidad de cada componente, bueno, de C1 en este caso. Lo mismo aplica para C2. Tenemos 500 por el componente de puro entre el componente de mezcla. Y pues la diferencia nos la da pues la resta de todos los flujos, que es 500 menos 445 menos 5. Y son 50. Esto mismo aplica para F6, sí se aplica porque la composición pues es la misma. 89 y 10. Esto es el 100%. Esto quiere decir que lo que entra en F7 es igual a lo que... Bueno, lo que sale de F5 es igual a F6 más F7. Pero recordemos que lo que es de F6 es igual también en F7. Así que todo es igual. Bueno. En F5 pues conocemos las composiciones, sí. Lo que ocurrió fue una división. Y eso no quiere decir que va a cambiar su composición. No, todo lo contrario. Sino que su composición va a seguir siendo la misma. Entonces aquí es 1, 89 y 10. Las cantidades obviamente van a ser otras. Entonces serían los 1000 por el componente, por la composición del componente puro entre la mezcla. Al igual que en el otro, serían los 1000 por el porcentaje puro entre la mezcla. Y pues el último lo podemos obtener por diferencia de flujo. Serían los 1000 menos el resto que calculamos. Serían 100. Y bueno, si se pueden dar cuenta, esto es el doble de F6 y F7. Bueno, ahora vamos a calcular F4 y F2. Bueno, aquí pues vamos a ver qué onda, ¿verdad? Porque sí está un poquito complicado. Bueno, en F4 tenemos de porcentaje que es 0.5. Me parece ver, creo que sí. Creo que sí, este número creo que sí es 0.5. Voy a acercar de todas maneras. A ver, voy a acercar aquí. O si no lo vemos en el libro, creo que sí es 0.5. Vamos a poner que es 0.5 entonces. Al momento de que pasen 15 minutos del video lo voy a pausar y voy a continuar haciendo una segunda parte de este problema. Así que, bueno, vamos a seguirlo. Aquí sería 0.5%. ¿Sí? Aquí como podemos ver 0.5% y el resto pues es 99.5, ¿verdad? Para que den el 100%. Y aquí es total. Bueno, en cantidad pues no sé cuánto tengo. No sé realmente. No sé cuánto tenga realmente de cantidad. No sé ni en C1 ni en C2. El chiste pues es que tengo pues estas componentes, estas composiciones, ¿verdad? Al igual que en C2, no sé qué composición tenga, sinceramente. Bueno. El caso es que vamos a tener aquí en F2 a C3. Como se pueden dar cuenta, en C4 solamente tenemos C1 y C2, pero no tenemos C3. Eso quiere decir que C3 de la corriente 2 se fue toda la corriente 5. A lo que voy es que la cantidad de C3 en F5 es igual a lo que entró en F2. A eso me refiero. Y pues voilà, ahora sí que ya tenemos algo ahí en la corriente 2. Y bueno, pues ahora sí que vamos a darle, en este caso. Tenemos C2, tenemos C1 ahí pendiente, ¿verdad? Y pues tenemos aquí todavía la unidad 1, ¿verdad? Y pues bueno, ahora sí que... Ay, pues vamos a darle porque sí da un dolor de cabeza. Mientras pienso en una solución, voy a colocar las composiciones de F1 y en cuanto termine voy a continuar con la segunda parte del video. Ahora sí que voy a colocar que son 20, 25, 40 y la diferencia es butano.
Aquí el total son 100. Y pues bueno, mientras pienso en una solución, voy a pausar el video y va a haber una segunda parte. En la segunda parte voy a continuar con la solución del problema. Hasta luego.